Ella es mi legado, tú solo un empleado, dijo mi padre al entregarle el negocio familiar a mi hermana. Al día siguiente, colgué el delantal. Hoy tengo 3 restaurantes prósperos, mientras que ella redujo el suyo a cenizas. Mi padre estaba de pie en la zona de pase, justo donde se concentran todos los platos antes de salir al salón. Era domingo, servicio familiar. 32 cubiertos reservados. La cocina funcionaba con la precisión de un reloj. Levantó su copa de vino por encima de los tickets clavados en la barra metálica. Un anuncio rápido antes de que empiece el caos, dijo. Yo estaba terminando un plato de carbonara. Tenía las manos cubiertas de pecorino rallado, el guanciale chisporroteando en la sartén detrás de mí, dorándose justo en su punto. Todo estaba saliendo perfecto. A partir del 1 de septiembre, continuó, entrego oficialmente el restaurante a Valentina. El silencio cayó de golpe. La cocina entera se congeló. Incluso Matías, el lavaplatos, dejó de rociar la manguera por un segundo. Mi hermana Valentina estaba a su lado. Llevaba la chaqueta blanca de chef impecable, tan nueva que aún se notaban las marcas de los pliegues. La había usado exactamente 2 veces, ambas para sacarse fotos y subirlas a redes sociales. Sonrió. Esa sonrisa ensayada, casi de concurso, que había perfeccionado en la universidad. Mi padre me miró entonces. Matías ha sido de gran ayuda todos estos años, dijo. Un excelente cocinero de línea. Pero Valentina tiene visión. Ella es el futuro. Hizo una pausa breve y remató con una sonrisa. Tú sigues siendo solo un camarero, hijo. Detrás de mí, el agua de la pasta comenzó a hervir y a desbordarse. Nadie se movió para apagar el fuego. Dejé el plato terminado sobre la barra, caminé hasta el lavamanos y me lavé las manos con calma, retirando el queso lentamente, sin decir una sola palabra. Mi padre siguió hablando como si nada hubiera pasado. Valentina traerá ideas nuevas, conceptos modernos. Tiene formación en marketing. Me sequé las manos, me desaté el delantal, lo colgué en el gancho de siempre y salí caminando. Crucé la cocina, atravesé el comedor, pasé junto al atril de recepción y salí por la puerta principal. Escuché a mi padre decir mi nombre una vez. No me giré. Subí a mi auto, un Toyota Corolla 2011 que aún olía a aceite de freidora y albahaca. Conduje hasta casa. No grité. No lloré. No golpeé nada. Solo manejé. Porque había algo que mi padre no sabía. La carbonara que servíamos era mía. El ossobuco que nos dio una reseña en Portland Monthly, también. La salsa de domingo por la que la gente manejaba 40 minutos para comer en el restaurante, era mía. Cada uno de los platos emblemáticos del restaurante familiar Lombardi, ahora Rossi, los había creado yo. Los desarrollé, los probé, los corregí y los perfeccioné durante 10 años dentro de esa cocina. Mi padre creía que eran recetas familiares. Tradiciones antiguas, supuesta herencia de su madre. No lo eran. Su madre cocinaba pastel de carne y judías verdes en conserva. Todo lo demás lo hice yo. Y ahora se lo estaba entregando todo a Valentina. Valentina, que no sabía diferenciar un brunoise de una chiffonade. Valentina, que pensaba que al dente era un tipo de pasta. Valentina, que una vez me preguntó si el ajo se mezclaba directamente con la salsa de tomate. Retrocedo un poco. No mucho. Solo lo suficiente para explicar cómo llegamos hasta aquí. Empecé lavando platos en Lombardis cuando tenía 16 años. Mi padre necesitaba ayuda. Mi madre acababa de irse. Se llevó la mitad de los cubiertos y la máquina de espresso. Yo trabajaba después del colegio, los fines de semana, durante el verano. A los 18 ya estaba en preparación, cortando cebollas, desarmando pollos, haciendo fondos. A los 20 trabajaba la estación de salteados en pleno servicio. A los 22, cuando mi padre se lesionó la espalda y estuvo 3 meses fuera, fui yo quien sostuvo la línea completa. Mantuvimos el restaurante vivo. Cuando regresó, retomó su lugar en el pase. Nunca dio las gracias. Solo dijo, bien. Estás aprendiendo. Ahora tenía 28 años. 12 años en esa cocina. 12 años de quemaduras, cortes, noches interminables y madrugadas agotadoras. 12 años creando platos que mi padre firmaba como propios. Y mi cargo seguía siendo el mismo, cocinero de línea. No sous chef. No jefe de cocina. Lo mismo que el estudiante de gastronomía de 19 años que habíamos contratado el mes anterior. Valentina tenía 25. Un título en marketing de la Universidad Estatal de Portland, un promedio decente y una cuenta de Instagram con 4.800 seguidores. Su experiencia en restaurantes consistía en haber sido anfitriona durante 6 meses, a los 21, hasta que renunció porque estar de pie le cansaba los pies. Eso era todo. Pero siempre había sido la favorita.
Cuando entró en la lista de honor de la universidad, mi padre organizó una fiesta, invitó a 50 personas y alquiló un salón. Cuando yo gané un concurso local de cocina a los 24, me dijo que bien y me preguntó si había limpiado la cámara frigorífica. Cuando ella se graduó, le regaló un auto. Cuando yo terminé la escuela culinaria, me dio más turnos. Así que no me sorprendió. Solo estaba cansado. Llegué a casa cerca de las 8 de la noche. Mi departamento era pequeño, un estudio de unos 37 metros cuadrados. La cocina apenas más grande que un armario, pero era mío. Me senté en el sofá, abrí una cerveza y me quedé mirando la pared. El teléfono empezó a vibrar. Mensajes acumulándose. Mi padre. ¿Valentina? Mi padre otra vez. Lo silencié y lo dejé boca abajo. Terminé la cerveza. Entonces pensé. No en venganza. No en justicia. En recetas. Mi padre guardaba todo en una carpeta negra de cuero, con sus iniciales grabadas en la tapa. Estaba en su oficina, dentro de un cajón con llave. Yo tenía copia porque abría el restaurante la mayoría de las mañanas. Esa carpeta contenía todas las recetas que usábamos. Cantidades, técnicas, notas de emplatado. La letra de mi padre en la portada y el índice. La mía en absolutamente todo lo demás. Pero había algo que esas recetas no podían contener. El tiempo exacto. La temperatura que se siente, no se mide. El momento preciso para retirar un plato del fuego. Cuándo apretar, cuándo soltar. Cuándo probar y ajustar en mitad de la cocción. Todo eso se aprende repitiendo, fallando, quemándote las manos suficientes veces como para saber, sin mirar, cuando algo está listo. Eso no se puede escribir. Valentina tendría las recetas. Pero nunca tendría los 12 años que las hacían funcionar. A la mañana siguiente entré temprano. Eran las 5:47. El restaurante abría a las 11. Abrí la puerta trasera, desactivé la alarma y fui directo a la oficina de mi padre. Abrí el cajón, saqué la carpeta y la hojeé. Carbonara, mis ajustes en la proporción de huevo. Ossobuco, la ralladura de naranja y el polen de hinojo. Boloñesa, mi técnica de 3 horas, mi mezcla de especias. 43 recetas. 43 platos que yo había creado. Saqué el teléfono y fotografié cada una de las páginas, una por una, sin apuro. Me aseguré de que quedaran claras, legibles. Luego devolví el archivador exactamente al mismo lugar donde lo había encontrado, cerré el cajón con cuidado y giré la llave. Nada fuera de sitio. Nadie debía notar que había pasado por ahí. Caminé hacia la cocina. Mis cuchillos seguían guardados en mi casillero, acero alemán, bien equilibrados. Me había tomado 2 años completos ahorrar para comprarlos. Los enrollé con cuidado en mi funda, como siempre hacía al terminar un turno importante. Sumé mi delantal de repuesto, el cuaderno donde anotaba ajustes y tiempos, el termómetro digital. Dejé las camisetas del restaurante Valentina Rossi colgadas dentro del casillero. No me las llevaba. Saqué mis llaves del llavero, la del restaurante, la de la oficina, el pequeño identificador con el código de la alarma. Las coloqué sobre la mesa de acero inoxidable de preparación. Sin nota. Sin explicación. Solo las llaves, alineadas. Y me fui. Eran las 6:23 de la mañana. El sol recién empezaba a asomar. Me senté en el auto durante un minuto largo y miré el edificio frente a mí. Restaurante familiar Rossi, fundado en 2001. 24 años de historia familiar. Una historia sostenida por mis recetas, mi trabajo, y también por mi silencio. Arranqué el motor, salí del estacionamiento y no miré atrás. Ni una sola vez. Las llamadas comenzaron cerca de las 7:30. Yo estaba en un diner desayunando, con el teléfono en silencio, observando cómo la pantalla se encendía una y otra vez. Papá. ¿Valentina? Papá. ¿Valentina? Número desconocido. Papá otra vez. Para el mediodía tenía 47 llamadas perdidas. No contesté ninguna. Pero guardé un mensaje de voz. No lo escuché. Lo archivé. Algo me decía que más adelante iba a necesitarlo como respaldo. Esa misma tarde envié solicitudes a 3 restaurantes de verdad. Cocinas profesionales. Chefs con formación europea. Al día siguiente ya tenía una entrevista en Gallonro. El chef principal se llamaba Andrés, 43 años, formado bajo Tomás Keller. Intenso, directo, pero justo. ¿Tienes experiencia?, me dijo. 12 años en un restaurante familiar. Has trabajado la línea. ¿Por qué te fuiste? Lo pensé un segundo antes de responder. Necesitaba aprender de personas que realmente supieran lo que estaban haciendo. Sonrió apenas. Empiezas el lunes. Acepté el puesto. 40 horas semanales, sueldo fijo, beneficios. Y algo que nunca había tenido en el restaurante de mi padre, respeto. En la segunda semana en Gallonro,
Andrés me estaba enseñando a desarmar un pato correctamente. Tienes buenas manos, comentó. ¿Quién te enseñó? En su mayoría, aprendí solo. Vídeos, libros, prueba y error. Asintió. Eso no es común. La mayoría de los cocineros que vienen de restaurantes familiares arrastran malos hábitos. Tú no. No respondí. Seguimos trabajando. Los restaurantes familiares son duros, continuó. Los dueños creen que el legado importa más que la técnica. Confunden nostalgia con calidad. Me detuve un segundo. Él levantó la vista. ¿Por eso te fuiste? Algo así. Limpió su cuchillo con calma. Bien. El legado no llega al plato. La técnica sí. Esa frase se me quedó grabada. El legado no llega al plato. Mi padre tenía el nombre, el edificio, los años. 24 en funcionamiento. Pero yo tenía la técnica, las recetas, el instinto. Y había terminado de fingir que su apellido valía más que mi trabajo. 4 semanas después, apareció en mi departamento. Jueves, 8 de la noche. Escuché el golpe en la puerta y miré por la mirilla. Llevaba la camiseta del restaurante Rossi. Se veía más viejo de lo que recordaba. Abrí apenas. ¿Qué? Ni un saludo. Ni una cortesía. ¿Puedo pasar? No. Se movió incómodo. Matías, tenemos que hablar. No, respondí. El restaurante ya no es mi problema. Te fuiste sin avisar. Sin explicación. Lo miré fijo. Me llamaste mesero inútil, frente a toda la cocina. ¿Qué pensaste que iba a pasar? No lo dije con esa intención. ¿Entonces con cuál? No contestó. Empecé a cerrar la puerta. Espera, dijo, apoyando la mano en el marco. Valentina está teniendo problemas. El menú no funciona. Los clientes se quejan. Las recetas están, pero nada sabe igual. Ahí estaba. Exactamente lo que sabía que iba a decir. Porque no son solo recetas, respondí. Son técnicas, tiempos, instinto, cosas que no se escriben. Cosas que aprendí durante 12 años mientras tú pensabas que solo era un mesero. Entonces ayúdala. Me reí. ¿De verdad? No. Eres mi hijo. Entonces debiste tratarme como tal. Cerré la puerta. Golpeó 3 veces más. No abrí. Finalmente, escuché cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. Me senté en el sofá, saqué el teléfono, abrí la aplicación de notas y empecé a planear algo nuevo. Algo que fuera mío desde el primer ingrediente hasta el último plato. Algo que nadie pudiera quitarme. Ese día entendí la lección más importante de mi vida. Cuando alguien te muestra quién es, hay que creerle, y construir algo mejor sin él. A las 9 de la mañana siguiente, el Instagram de Valentina empezó a llenar mi pantalla. Estaba en gallo, concentrado en preparar hinojo. No abrí el mensaje. Solo vi la vista previa de la notificación, una foto de ella con chaqueta de chef. El texto comenzaba con nueva era. Deslicé la pantalla hacia un lado y seguí cortando, sin alterar el ritmo del cuchillo. Luis se inclinó desde la estación de al lado. Oye, tú vienes de Lombardi, ¿verdad? No levanté la vista. Seguí trabajando. Antes, respondí. Ya no. A mi madre le encanta ese lugar. La salsa de los domingos es increíble. Lo era. Me miró confundido. No expliqué nada. Las cocinas hablan solas, y sabía que en cuestión de días el nuevo menú de Valentina hablaría por mí. Esa misma tarde, Andrés me asignó la comida del personal. El equipo siempre comía antes del servicio. Preparé cacio e pepe. Nada elaborado, mantequilla, pasta, agua de cocción, pecorino y pimienta negra. Técnica pura, sin artificios. Andrés probó un bocado. Se detuvo. Me observó. ¿Dónde aprendiste a emulsionar así? Practicando. Negó con la cabeza. No. Eso es instinto. Eso no se enseña. Probó otro bocado, más lento. ¿Tienes planes después de aquí? Me encogí de hombros. Tal vez. Cuando los tengas claros, avísame. Yo invierto. Se marchó antes de que pudiera reaccionar. Invertir. No habló de préstamo, ni de ayuda. Dijo invertir. Como si yo fuera alguien en quien valía la pena apostar. Nadie me había dicho algo así antes. Esa noche llegó un mensaje. Camila, clienta habitual de Lombardi. ¿Cambió el menú? Fui anoche. Todo sabía distinto. No respondí. Abrí la página del restaurante en Yelp. 4,4 estrellas. Siempre había estado ahí. Guardé el enlace. 3 días después volví a revisarlo. 4,1 estrellas. Una reseña nueva destacaba. No sé qué pasó, pero este ya no es el mismo restaurante. Bloqueé el teléfono y volví al trabajo. Porque Valentina estaba aprendiendo algo que yo sabía desde hacía 12 años. El instinto no se puede fingir.
Andrés empezó a dejarme al mando de la estación de salteados durante el servicio, poniéndome a prueba. Yo bajé la cabeza y trabajé como siempre, limpio, rápido, silencioso. Una noche, después del cierre, me llamó aparte. «Estás perdiendo el tiempo aquí». Lo miré, desconcertado. «¿Cómo? Eres lo bastante bueno para dirigir tu propia cocina. Lo sabes, ¿no?» No respondí. «Piénsalo», continuó. «Tienes las manos. Solo te falta creerlo». 2 semanas después, salía hacia el coche tras un turno doble cuando el teléfono vibró. «Papá». Miré la pantalla hasta que dejó de sonar. Apareció la notificación del buzón de voz. No la escuché. La archivé. Me senté en el coche sin arrancar. Pensé en lo que Andrés había dicho. Mi propia cocina. No un restaurante todavía, pero algo mío. Abrí la aplicación de notas y empecé a escribir. Plan emergente. Pequeño. Simple. Un puesto temporal. Un mercado de agricultores el fin de semana. Probar algunos platos. Ver si la gente pagaba por mi comida sin el apellido de mi padre respaldándome. A la mañana siguiente investigué cocinas compartidas. Encontré una que alquilaba por horas. $40 por 4 horas. Fui esa misma tarde. Limpia, ordenada, disponible los sábados. Pagué mi primera sesión en efectivo. No se lo dije a nadie. Ese fin de semana compré una mesa plegable en una liquidación de suministros para restaurantes. Un toldo, un quemador portátil. Gasto total, $218. Solicité un espacio como vendedor en el mercado del centro para los sábados. Rechazado. Cupos completos. Intente el próximo mes. Apliqué a otros 3 mercados. 2 rechazos más. El cuarto me aceptó. Fin de semana de prueba, me dijeron. Si se vende todo, puedes volver. Si no, se acaba ahí. Sin presión. Pasé la semana planificando solo 3 productos. Cacio e pepe, arancini y panna cotta clásica. Todo limpio. Todo honesto. Sin atajos. La noche del viernes no pude dormir. Repasé escenarios una y otra vez. ¿Y si nadie se acercaba? ¿Y si la comida no era suficiente? ¿Y si todo esto era una fantasía y yo solo era un cocinero de línea con suerte pasajera? El sábado, a las 4 de la mañana, ya estaba en la cocina compartida. Preparé el risotto, formé los arancini, los freí hasta dorarlos. Amasé la pasta, la corté, la dejé reposar. La panna cotta quedó en frascos individuales, con compota de frutos rojos de Oregón. A las 7 todo estaba empaquetado. Conduje al centro. Monté el puesto a las 8:47. El mercado abrió a las 9 en punto. A las 9:30 no había vendido nada. La gente pasaba, miraba de reojo, y seguía de largo. No entré en pánico. No hubo una revelación súbita ni un impulso heroico. Simplemente seguí trabajando. Mantuve el agua hirviendo con la atención mecánica de quien ya ha repetido ese gesto cientos de veces. Ajusté el fuego, controlé el aceite, dejé que el sonido constante de la fritura marcara el ritmo del día. Freí arancini sin mirar el reloj. Había aprendido que, en un mercado, los olores funcionan mejor que cualquier cartel improvisado. El aroma se adelanta a las palabras. Llega primero. A las 9:45 apareció el primer cliente. Era una mujer mayor, de postura cansada, con una bolsa de tela colgándole del hombro como si fuera parte de su cuerpo. Se detuvo frente al puesto sin demasiada convicción, observando con la desconfianza tranquila de quien ha visto demasiadas promesas vacías. Aspiró el aire, ladeó la cabeza y preguntó: «¿Qué es esto?» «Comida italiana», respondí. «Todo preparado hoy». «¿Y qué recomiendas?» «Todo está bien», dije, «pero los arancini acaban de salir». Pidió uno. $7. No buscó una mesa ni se apartó. Dio un mordisco ahí mismo. Se quedó inmóvil. Me miró sin decir nada. Volvió a morder, más despacio esta vez, como si estuviera confirmando algo. «¿Dónde está tu restaurante?» «No tengo restaurante», respondí. «Solo esto». Sacó una billetera gastada, pagó y, antes de irse, rebuscó en su bolso. Extrajo una tarjeta. «Escribo para la sección gastronómica del Wilwick. ¿Puedo citarte?» Sentí como el estómago se me encogía de golpe. No por miedo, sino por la sensación clara de estar cruzando una línea invisible. Aún así, asentí. Claro. Compró 2 arancini más y se fue sin despedirse. A las 11 ya había gente esperando. No era una multitud, 6 personas como mucho, pero era una fila real. Personas que no se conocían entre sí y, aún así, decidían quedarse. Para el mediodía, mi espalda ardía. 3 horas inclinado sobre un quemador portátil hacen estragos, las pantorrillas quemadas por el calor, los dedos rígidos de tanto manipular pinzas, la columna protestando con cada movimiento.
Una mujer con ropa de yoga pasó caminando rápido, miró de reojo y siguió. Se detuvo unos metros más adelante. Volvió. ¿Qué es ese olor? Arancini fritos, expliqué. Rellenos de risotto al azafrán. Pidió 2. Se comió uno ahí mismo. Esto es absurdo, dijo, negando con la cabeza. ¿Dónde está tu restaurante? No tengo. Deberías tener uno. ¿Se fue? Regresó 20 minutos después con 3 amigas. No dijeron nada. Solo pidieron. A la 1:30, la fila ya no era anecdótica. No era una foto para redes sociales ni una exageración. Era gente esperando, haciendo preguntas, sacando fotos, preguntando precios, recomendándose unos a otros. Había llevado 30 porciones. Vendí 28. Recaudé $340. Me senté en el coche con las manos temblando. No era cansancio. Era alivio puro. La confirmación silenciosa de que la comida funcionaba. Que la gente no estaba comprando un apellido ni una historia heredada. Estaban comprando algo que yo había hecho. Dormí 4 horas. Me desperté con el teléfono vibrando sin parar. 23 seguidores nuevos en Instagram. 2 fotos subidas esa mañana. Una llamada perdida. Mi padre. Eliminé la notificación sin pensarlo y abrí la aplicación de notas. Plan semana 2. Más preparación. Mejor señalización. No quedarme sin producto. El miércoles salió el artículo. No era portada. Solo un párrafo breve en la sección de comida y bebida. La comida italiana más decidida de Portland no está en un restaurante. Está en un puesto de mercado manejado por un cocinero llamado Matías, que cocina como si tuviera algo que demostrar. Encuéntrenlo los sábados. Solo efectivo. El teléfono explotó. Los seguidores subieron a 216 en pocas horas. Mensajes privados preguntando por catering, cenas privadas, eventos emergentes. Respondí a todos con la misma frase, solo sábados. Aún tenía mi trabajo diario y no estaba listo para apostar toda mi vida a una mesa plegable. Ese mismo día sonó el teléfono. Número desconocido. Matías, soy tu padre. Estuve a punto de colgar. ¿Qué pasa? Los ingresos han bajado. Los clientes preguntan por ti. Valentina lo intenta, pero no tiene 12 años de experiencia. No respondí de inmediato. Tomaste tu decisión, dije al final. Déjala ser tu futuro. Colgué. No volvió a llamar. El sábado siguiente doblé la preparación. Llevé a un amigo para ayudar con los pedidos y el cobro. Vendimos todo antes de la 1:30. $612. Más seguidores. Más mensajes. Más preguntas para las que todavía no tenía respuestas claras. Pero uno destacó entre todos. Leí el artículo. Me interesa conversar sobre oportunidades de inversión profesional. Lo miré durante 10 minutos completos antes de responder. Cuéntame más. 2 días después estaba sentado en una cafetería frente a Verónica. 40 y tantos años. Dueña de 3 locales de brunch en Seattle. Mirada directa, voz firme, cero rodeos. Andrés me habló de ti, dijo. Dice que tienes instinto. Andrés habla demasiado. Sonrió. También dice que eres terco. Bien. Este negocio no perdona a los amables. Hablamos 90 minutos. Preguntas difíciles. ¿Por qué dejé el restaurante familiar? ¿Qué tipo de cocina quería construir? ¿Cuánto capital tenía realmente? ¿Cuánto podía perder sin hundirme? Respondí todo. Incluso lo que incomodaba decir en voz alta. Al final deslizó una carpeta hacia mí. $80.000. Nota convertible. 12% de participación. No la abrí. ¿Por qué yo? Porque tú no pediste esta reunión. Yo sí. Eso me dice que no estás desesperado. Solo estás listo. ¿Se levantó? Piénsalo. Pero no demasiado. Los buenos cocineros no se quedan ocultos para siempre. ¿Se fue? Me quedé mirando la carpeta. $80.000. Lo suficiente para dejar de ser un experimento. Para convertir algo frágil en algo real. La llevé a casa. Leí cada página 2 veces. Llamé a Andrés esa noche. Me ofrecieron inversión y lo estoy pensando. No pienses, respondió. Hazlo. ¿Estás listo? Colgué. Miré mi departamento de 400 pies cuadrados. Sofá, cama, muebles improvisados, cajas apiladas. Esto podía cambiarlo todo, o romperme en el intento. Abrí el portátil. Escribí el correo. Estoy dentro. Lo envié antes de poder arrepentirme. La respuesta llegó en 4 minutos. Bienvenido a lo profundo, chef. Vamos a construir algo. Cerré el portátil y sonreí por primera vez en meses. No porque Valentina estuviera fallando, sino porque, por fin, estaba construyendo algo que nadie podía quitarme.
Tomé un evento de catering ese fin de semana para cubrir el tiempo. Cumpleaños privado en West Hills. 50 invitados. Aperitivos circulando sin pausa. Me pagaron $800 por 12 horas de trabajo. Cuando terminé, los pies me ardían y los hombros me dolían como si me hubieran pasado por encima. Aún así, no dudé ni un segundo, ese dinero fue directo al fondo del restaurante. No lo vi como un pago, sino como otro pequeño ladrillo más en algo que todavía estaba en construcción. Más tarde me llamó Andrés. Te escuchas agotado, dijo. Pero estás cerca. ¿Cerca de verdad?, le respondí. Me faltan 5.000 para abrir. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego habló con una seguridad que me sorprendió. Entonces lo vas a lograr. Se te nota. Colgué y me quedé mirando el cheque que todavía tenía en la mano. 800 más. 800 menos para volver a depender de ellos. 800 pasos más lejos de una vida que ya no quería. El sábado a las 3 de la madrugada llegué al mercado con un cartel nuevo. Nada llamativo. Solo un nombre, la mesa de Rossi. Sin historia, sin explicaciones, sin apellidos ilustres detrás. Solo eso. Un nombre que tenía que ganarse su lugar por mérito propio. La fila empezó a formarse a las 9:15 de la mañana y no se detuvo hasta que vendí todo a las 2 de la tarde. Cerré con $890. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue cuando uno de los clientes habituales, mientras pagaba, me preguntó: ¿Cuándo vas a abrir un local de verdad? Sonreí y respondí: pronto. Y por primera vez, no fue una frase vacía. Por primera vez, me lo creí de verdad. Un martes, a las 2:14 de la tarde, la inspectora de sanidad salió del restaurante Lombardi. Yo estaba sentado en mi camioneta, al otro lado de la calle. No estaba vigilando. Solo terminando un café entre el servicio de almuerzo y la preparación de la tarde. La vi salir con una carpeta en la mano, frunciendo el ceño. Tomó 3 fotos cerca del área de los contenedores y anotó algo. Mi teléfono permaneció en silencio sobre el tablero. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Solo yo, observando cómo el lugar que me había formado empezaba a mostrar grietas. Arranqué el motor y volví a mi restaurante. No sentí victoria ni satisfacción. Solo esa sensación pesada y silenciosa de ver cómo algo se desmorona lentamente, sin ruido, sin escándalo. 8 meses después de abrir la mesa de Rossi, el negocio marchaba estable. Estábamos al 78% de ocupación la mayoría de las noches. No era perfecto. Tampoco fácil. El jefe de cocina renunció en la segunda semana. Dijo que el horario era inhumano. Durante 2 semanas cubrí su estación y la mía hasta encontrar un reemplazo. En la tercera semana, uno de los cocineros de línea se quemó gravemente. Hospital. 1 mes fuera. Volví a cubrir turnos. En enero, los ingresos cayeron por debajo del punto de equilibrio. Temporada baja. El cementerio silencioso de los restaurantes. Tomé un trabajo de catering por fuera, mantuve las luces encendidas y, aún así, sobrevivimos. Poco a poco, la gente empezó a hablar. No era ruido de redes sociales ni fotos filtradas. Era boca en boca real. Clientes que traían amigos. Personas que volvían 2 veces por semana. Ese tipo de crecimiento que no se puede fingir. Un jueves por la noche, Andrés pasó a cenar y se sentó en la barra. Pidió el brazuelo, la ensalada de la casa y una copa de Chianti. No dejó nada en el plato. Antes de irse, se inclinó sobre la barra. ¿Listo para el segundo? Levanté la vista del emplatado. ¿Segundo qué? Segundo local. Tienes los sistemas, el equipo, la reputación. Si esperas demasiado, otro se quedará con el próximo buen espacio. Se fue, pero la idea se quedó conmigo. Empecé a revisar anuncios, analizar zonas, hablar con inversores. Encontré 3 opciones. Una en el distrito Pearl, mucho tránsito, demasiado cara. Otra en Celluot, residencial, crecimiento lento. Y una tercera en Morrison Street, a solo 2 cuadras del restaurante Lombardi. Me quedé sentado en el coche frente a ese local durante 20 minutos. Antes había sido un bar de vinos, cerrado hacía 6 meses. Buena estructura. 50 asientos. El alquiler era razonable. La ubicación ya estaba aprobada. Lo suficientemente cerca como para que cualquiera que fuera a ver a mi padre pasara antes frente a lo mío. Llamé a Verónica. Hay un espacio en Morrison, cerca del local de tu padre. 2 cuadras. Silencio. Eso es audaz, dijo al final. Me gusta. Hicimos la oferta esa misma semana. Firmamos el contrato 10 días después. La construcción comenzó en enero. Fue entonces cuando empecé a escuchar sobre la inspección. No por mi padre. No por Valentina. Sino por los proveedores. El representante de Cisco comentó que Lombardi estaba pagando en cuotas. El proveedor de verduras los pasó a pago en efectivo.
El servicio de mantelería los dejó. Demasiadas facturas impagas. No pregunté. Solo escuché. Los números siempre cuentan historias más claras que las palabras. Marzo llegó rápido. Abrimos el segundo local, la mesa de Rossick Morrison. 54 asientos, cocina más grande, la misma filosofía. El primer fin de semana llenamos 81 reservas, no 89. Algunas mesas vacías un sábado por la noche. Las reseñas de la primera semana fueron mixtas. Buen sabor, pero servicio apresurado. Leí cada comentario. Ajusté procesos, reforcé el equipo de sala, bajé el ritmo de los tickets. La segunda semana fue más dura. El personal todavía aprendía. Los tiempos de cocina no encajaban. Trabajé en ambos locales. Morrison para el almuerzo. El original para la cena. De vuelta a Morrison para cerrar. Dormía 4 horas. Repetía. Andrés llamó a mitad de semana. ¿Te ves acabado? Gracias. No es broma. No puedes manejar 2 locales solo. No estoy solo. Tengo equipo. ¿Tienes personas? No un sistema. Tenía razón. Ascendí a mi mejor cocinero de línea a sous chef en el local original. Le di llaves. Le confié el servicio nocturno mientras yo me enfocaba en Morrison. La primera noche no intervení. 83 cubiertos. Sin incendios. Sin caos. Solo buena comida hecha por gente comprometida. Después me senté en la camioneta y lloré un poco. No por estrés. Por alivio. Había construido algo que funcionaba sin que yo estuviera encima. Para la tercera semana, encontramos el ritmo. Y fue entonces cuando él entró. Mi padre. Jueves por la noche. 7 en punto. Sin reserva. Estaba solo. El anfitrión lo condujo hasta una mesa discreta, casi escondida, cerca del fondo del salón, y le entregó el menú con la cortesía automática de quien cumple un protocolo sin detenerse a observar a la persona que tiene enfrente. No hubo reconocimiento, ni gesto especial, ni una palabra de más. Yo observaba desde la cocina, a través de la ventana del pase, mientras terminaba de montar un plato. No necesitaba acercarme ni forzar la vista para notarlo, se veía más viejo. No solo mayor, sino cansado. Más encorvado, con los hombros caídos hacia adelante, como si llevara peso invisible encima. El cabello gris dominaba casi por completo lo que antes era oscuro y abundante. El rostro más hundido, las mejillas marcadas, la piel apagada. Más delgado también. El tiempo, y probablemente las decisiones, no habían sido amables con él. Pidió el brasol, la ensalada de la casa y una copa de Chianti. Una elección familiar, casi predecible. El tipo de pedido que se hace cuando uno no quiere experimentar, cuando busca algo que ya conoce, algo que le recuerde quién fue. Cuando el plato salió, lo vi tomar el cuchillo y cortar la carne con cuidado, casi con respeto, como si temiera estropear algo frágil. Probó un bocado, masticó despacio y luego se detuvo. Dejó el tenedor suspendido en el aire por un segundo antes de bajarlo. Miró el plato durante unos segundos que parecieron eternos, como si esperara que la comida le dijera algo. Luego volvió a llevar el tenedor a la boca, dio otro bocado, masticó aún más lento y finalmente apoyó los cubiertos sobre la mesa. Se quedó ahí, inmóvil, mirando al vacío. Yo sabía exactamente qué estaba probando. No era solo comida. No era solo carne, vino y técnica. Era memoria. Era la receta que él siempre creyó heredada de su abuela, la que defendía como un legado incuestionable. La misma que yo tomé y perfeccioné durante 4 años, ajustando tiempos, temperaturas, cortes y proporciones hasta volverla mía. La receta que me hizo ganar una competencia cuando tenía 24 años. La que me abrió puertas. La que apenas reconoció cuando lo logré, minimizándola como suerte o exageración. Ahora estaba ahí, frente a él, servida sin su nombre en la carta. Terminó solo la mitad del plato. No pidió postre. No pidió otra copa. Pagó sin quejarse, se levantó y se fue. No pidió verme, no dejó una nota, no buscó excusas para acercarse a la cocina. Simplemente salió por la puerta principal. La mesera encontró un billete de $50 sobre una cuenta de 32. Me lo trajo con gesto confundido, preguntando si había algún error. Le dije que se lo quedara. No le expliqué quién había sido ese hombre ni por qué había dejado una propina que no encajaba con su comportamiento. En abril comenzaron a llegar las noticias. No de forma directa ni dramática, sino como suelen llegar en este oficio, por comentarios sueltos, mensajes cruzados, conversaciones a media voz entre turnos. El propietario había iniciado un proceso de desalojo. 3 meses de renta impaga. Además, la ciudad había colocado un gravamen por impuestos comerciales atrasados. Todo era información pública. Yo no la busqué activamente,
Pero cuando trabajas en la industria el suficiente tiempo, la información te encuentra sola, se filtra, se cuela entre pedidos y facturas. Un ex cocinero de línea del antiguo Lombardis me escribió una noche para preguntar si estaba contratando. Quiero salir antes de que se hunda del todo, me dijo, sin rodeos. Lo contraté. Era eficiente, conocía cada estación y no tardó en confirmar lo que ya sospechaba. Valentina estaba recortando costos por todos lados. Ingredientes más baratos, proveedores dudosos, porciones reducidas sin ajustar precios, menos personal por turno. Más presión, menos calidad. Intentar ahorrar dinero haciendo que todo sea peor nunca funciona. No se puede salvar un restaurante destruyendo aquello que lo hacía bueno. Es una muerte lenta y ruidosa. A principios de mayo, durante la preparación del servicio, mi teléfono vibró sobre la mesa de acero. Número desconocido. Era Valentina. ¿Podemos hablar? Apoyé el cuchillo con cuidado sobre la tabla. No. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Por favor, es importante. ¿Qué pasa? Papá está arruinado. El restaurante se está cayendo. No sé qué hacer. Volví a cortar, marcando el ritmo. Ese no es mi problema. Eres mi hermana y tú te quedaste con el restaurante. Resuélvelo. Bloqueé el número y seguí trabajando. El servicio no espera a nadie. 2 semanas después, mi gerente mencionó algo extraño, casi como un comentario al pasar. Había visto a un tasador de seguros en el antiguo restaurante italiano de la cuadra. Tomando fotos, midiendo paredes, anotando cosas en una carpeta. No dije nada, pero lo guardé en la memoria. Los edificios se tasan por 2 razones, venta o siniestro. Y mi padre no estaba vendiendo. En junio llegó lo inevitable. Lombardis amaneció con un aviso pegado en la puerta, cerrado temporalmente por renovaciones. Pasé en auto un domingo por la mañana. Luces apagadas, sillas apiladas, mesas cubiertas, papel marrón tapando los ventanales. Aquello no tenía aspecto de remodelación. No había movimiento, ni obreros, ni ruido. Parecía rendición. Valentina volvió a publicar en Instagram después de meses de silencio. Una foto del restaurante cerrado, tomada desde afuera. A veces los sueños cambian de forma. Gracias a todos los que nos apoyaron. Los comentarios eran de lástima y confusión. Alguien preguntó si el cierre era definitivo. Ella respondió. Solo una pausa. Volveremos. Cerré la aplicación. No le creí. Yo conocía los números, las deudas, el desgaste acumulado. De eso no se vuelve sin un milagro, o algo peor. A comienzos de julio, el teléfono sonó justo al cerrar mi restaurante. Número desconocido. Contesté. ¿Matías Rossi? Preguntó una voz firme. Sí. Habla el teniente Vázquez, del Cuerpo de Bomberos de Portland. Hubo un incidente en el edificio de Morrison 418. Un incendio. Su padre lo dejó como contacto de emergencia. Sentí una presión seca en el pecho. ¿Hay heridos? No. No hubo lesiones. Pero el edificio es pérdida total. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su relación con el propietario. Es mi padre, pero no trabajo ahí. No lo hago desde hace más de 2 años. Entendido. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo dentro del local? Hace 2 años, tal vez más. ¿Usted opera restaurantes en la zona? Sí, 2. ¿Alguna disputa comercial con su padre? Hice una pausa breve. No somos cercanos, pero no hay disputas. El incendio se inició en la cocina. Se detectó acelerante. Lo estamos tratando como sospechoso. El estómago se me cayó. ¿Sospechoso? Sí, señor. Nos pondremos en contacto. Colgó. Me quedé sentado en el comedor vacío, con las luces aún encendidas. Incendio en cocina. Acelerante. Tasador de seguros 3 semanas antes. Las piezas encajaban solas, sin esfuerzo. Conduje hasta el lugar. Los camiones aún estaban allí. El olor a humo era denso, pesado, se pegaba a la ropa. El edificio estaba hueco, negro por dentro. Cinta amarilla, investigadores, cámaras, flashes. Me estacioné a una cuadra y observé desde la camioneta. Mi padre estaba en la vereda hablando con un bombero, destruido, con las manos temblorosas. Valentina estaba sentada en un patrullero, no arrestada, solo declarando. Pero su postura lo decía todo, hombros tensos, cabeza baja, una culpa que no sabía disimular. No bajé del vehículo. No me acerqué. Solo observé cómo el lugar que me formó se convertía en cenizas, y no sentí nada. Ni satisfacción, ni venganza, ni tristeza. Solo una certeza tranquila, algunas cosas se destruyen solas. No hace falta encender la chispa. Basta con dejar de apagar los incendios. Arranqué el motor, regresé a mi restaurante, abrí una botella de vino,
Serví una copa y volví al trabajo. Tenía 2 locales que dirigir y una tercera ubicación en negociación. El imperio que construí no tenía tiempo para cenizas. Solo para crecer. La llamada llegó a las 6:47 de la mañana. Estaba preparando fondo, asando huesos, caramelizando mirepuix, siguiendo rutinas que no se rompen. Teniente Vázquez, dijo la voz. Concluimos la investigación. Incendio provocado. Su hermana, Valentina Rossi, fue arrestada y acusada de incendio intencional en 2º grado y fraude al seguro. La audiencia es el lunes. ¿Mi padre está implicado? No penalmente, pero presentó el reclamo 6 horas después del incendio. O fue el peor momento, o el peor encubrimiento. Probablemente ambos. Colgué. Me quedé de pie en la cocina vacía, mirando los huesos dorarse lentamente. Valentina arrestada. El restaurante de mi padre reducido a nada. 24 años de legado convertidos en fraude y cenizas. Y yo, con 2 locales estables. Un tercer contrato firmado al sureste. 43 empleados. Proyección anual de 900.000. Una nominación como semifinalista del James Beard prevista para septiembre. Había ganado. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como ver a alguien ahogarse mientras sostienes un salvavidas que decidiste no lanzar. La cita judicial estaba programada para el lunes, a las 10 de la mañana. Llegué a la sala a las 9:52. No saludé a nadie, no me anuncié. Me senté en una de las bancas del fondo, lo suficientemente lejos como para no llamar la atención. Desde ahí lo vi todo con claridad. Mi padre estaba en la primera fila, solo. Vestía el mismo traje oscuro que usó en mi graduación del colegio. Le quedaba grande ahora. O quizá él se había encogido con los años. Un murmullo recorrió la sala cuando Valentina entró escoltada por 2 oficiales. Llevaba el uniforme azul del condado, esposas en las muñecas, el cabello tirante hacia atrás. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Más cansada. Dañada. Nuestros ojos se cruzaron apenas un instante. Fue ella quien apartó la mirada primero. El juez comenzó a leer los cargos con voz mecánica: incendio provocado, fraude, puesta en peligro imprudente de terceros. Cada palabra caía como un golpe seco. El defensor público se levantó y declaró no culpable. La fianza quedó fijada en $75.000. Mi padre se puso de pie de inmediato. «Puedo pagarla», dijo, con un tono que pretendía seguridad. El juez lo observó por encima de sus lentes. «¿Cuenta usted con $75.000 en activos líquidos?» La vacilación fue breve, pero suficiente. «Puedo conseguirlos», respondió. «¿De dónde?», preguntó el juez. El silencio fue absoluto. Nadie respondió. El juez asintió, hizo una anotación y siguió adelante. «La fianza se mantiene. Próxima audiencia, 19 de septiembre». Valentina fue retirada de la sala. Mi padre intentó seguirla, pero el alguacil lo detuvo con un gesto firme. Él se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrarse frente a sus ojos. Parecía perdido. Entonces se dio vuelta y me vio en la última fila. Su rostro se desarmó. Caminó hacia mí con pasos lentos y se sentó 2 asientos más allá. No me miró. Se quedó observando sus propias manos, como si no las reconociera. Ella no quería que esto llegara tan lejos, dijo al fin. No respondí. El seguro iba a cubrir las deudas, íbamos a reconstruir, continuó. Solo intentó ayudar. Pensó que el fraude. Se interrumpió al notar mi expresión. Estábamos desesperados, añadió. Hace 2 años estabas orgulloso de mí. Lo miré por primera vez. Orgulloso como para que me llamaras mesero inútil frente a todos, dije. Orgulloso como para entregar mi trabajo a alguien que no lo había ganado. Su voz se quebró. Me equivoqué. No, respondí. Tomaste una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. La sala se fue vaciando lentamente hasta que quedamos solos. Carraspeó antes de hablar de nuevo. Necesito ayuda, Matías. ¿Con qué? La fianza, los abogados. No me queda nada. Tengo 62 años y estoy en la ruina. Tienes a Valentina, dije. Ella enfrenta 7 años de condena. Resuélvelo con ella. Se giró hacia mí, desesperado. Eres mi hijo. Lo era cuando desestimaste 12 años de trabajo con un brindis, respondí. Cuando valoraste su título por encima de mi década de esfuerzo. Se quedó en silencio. Me puse de pie. Me tomó del brazo. Por favor. Miré su mano sobre la mía. La soltó. Dijiste que Valentina era tu futuro, añadí. Aún lo es. Suerte. Salí sin mirar atrás. No sentí alivio. Tampoco culpa. Solo una sensación definitiva: había terminado. 2 semanas después llegó una carta manuscrita al restaurante. Reconocí la letra de inmediato. La abrí durante la comida del personal.
Eran 3 párrafos breves. Decía que sabía que no lo ayudaría. Que entendía por qué. Que, aún así, estaba orgulloso de mí. Que lo que había construido superaba todo lo que él logró en su vida. Que no necesité su apellido ni su aprobación. Que Rossis nació desde cero, quizá desde la rabia, desde el dolor, pero que era algo hermoso. Se disculpaba por no haberlo dicho cuando importaba. La leí 2 veces. La doblé y la guardé en un cajón de mi oficina. No la enmarqué. No la rompí. Hay disculpas que llegan tarde para cambiar las cosas, pero aún así se conservan. En octubre, Valentina aceptó un acuerdo judicial. 4 años, con posibilidad de libertad condicional a los 2. Mi padre vendió el terreno donde antes funcionaba Lombardi por $112.000. Pagó honorarios legales, cubrió deudas y le quedaron 11.000. Se mudó a un departamento de un dormitorio en Gresham. Me enteré por terceros. Proveedores. Gente del rubro. Ninguno de los dos buscó al otro. Ese noviembre abrimos Rossis Southeast, 62 asientos, bar completo, salón privado. La apertura fue intensa, no perfecta. Permisos retrasados, equipos dañados, rotación de personal. Entrenamos a 3 bartenders antes de encontrar al indicado. Pero el ritmo llegó. Para diciembre, la lista de espera superaba los 200 nombres. 61 empleados entre las 3 sedes. Proyección del segundo año, 1,4 millones. En enero llegó la nominación al James Beard. No ganamos. No importó. La nominación bastó. Andrés me llamó ese día. Te lo dije, dijo. Lo lograrías. No creí en ti, respondí. Creí en tu trabajo. Eso fue lo que invertí. Gracias igual. No me agradezcas. Sigue cocinando. Colgué el teléfono y me quedé solo en la oficina. El silencio ahí siempre tenía un peso particular. En las paredes colgaban premios, recortes de prensa, reseñas enmarcadas y fotografías de inauguraciones llenas de sonrisas forzadas y noches largas. Todo eso hablaba de logros, pero no explicaba el camino. Abrí un cajón inferior del escritorio, buscando unos contratos antiguos, y encontré algo que no esperaba tocar esa noche. Una fotografía gastada por el tiempo. Yo era casi un adolescente, con un delantal demasiado grande y una expresión ingenua en el rostro. Estaba de pie en una cocina que ya no existía. A mi lado, mi padre, más joven, más firme, con una mano apoyada en mi hombro como si ese gesto pudiera transferirme certezas. La observé sin nostalgia. Tampoco con rencor. Era solo una imagen congelada de un momento que ya no tenía poder sobre mí. La guardé nuevamente, no por apego, sino porque entendí que incluso los recuerdos que duelen pueden convertirse en referencias, no en anclas. Pasaron los meses. El trabajo no aflojó. Nuevas aperturas, decisiones difíciles, errores corregidos sobre la marcha. Aprendí que liderar no tenía nada que ver con ser aprobado y todo que ver con hacerse responsable cuando algo salía mal. Aprendí también que el respeto no se hereda ni se exige, se construye con consistencia. Una noche, cerrando el local cerca de la medianoche, lo vi apoyado contra mi camioneta. Mi padre. Más encorvado, más cansado. No parecía alguien que viniera a reclamar nada. Solo sostenía una bolsa de papel arrugada. No hubo reproches. No hubo discursos largos. Me ofreció el contenido de la bolsa, el viejo archivador de cuero. El recetario. Lo revisé sin apuro. Reconocí cada trazo, cada mancha, cada corrección hecha a las apuradas entre turnos. No era un legado. Era evidencia de trabajo real. Siempre fue tuyo, dijo. Yo solo lo guardé. No discutí. Tampoco agradecí. Entendí que algunas devoluciones no buscan cerrar heridas, sino reconocerlas. No volví a usar ese recetario. Ya no lo necesitaba. Pero tampoco lo destruí. Lo dejé en una repisa alta, junto a documentos legales, permisos y certificados. No como un trofeo, sino como un recordatorio silencioso. Todo lo que construí nació del esfuerzo, no de la validación. El tiempo siguió avanzando. El negocio creció. El equipo también. Nuevas caras, nuevas historias. Valentina rehizo su vida lejos. Mi padre envejeció en silencio. Nos cruzamos apenas en mensajes breves, sin expectativas ni deudas emocionales. Y yo seguí haciendo lo mismo cada día, llegar temprano, revisar proveedores, probar platos, corregir procesos. Seguí demostrando, no a otros, sino a mí mismo, que nunca fui lo que dijeron que era. Hay personas que reciben un apellido como ventaja. Otras reciben dudas como combustible. Yo aprendí a trabajar con lo segundo. Y con eso fue suficiente.